Bueno, ¿cómo están? Este video es la antología de el video anterior. Si hablamos del cielo, ahora hablamos del infierno, de su realidad, del realismo del infierno. Entonces, como en algún sentido presenté la idea del cielo, que es más bien algo contemporáneo, una dimensión que no está fuera del universo, sino que existe en conexión continua, en conexión dialéctica con el plano terrenal de la existencia física. De la misma manera se puede intuir que el infierno puede ser algo así. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo se menciona y cómo se alude al infierno a lo largo de la Biblia, en realidad nos vamos a dar cuenta que la palabra infierno no existe en la Biblia, sino que es una palabra latina que viene a traducir el término Gehenna, del cual sí habla Jesús en los evangelios, y que en el Nuevo Testamento se alude al Hades y al Tártaro como lugares post-mortem donde el alma puede habitar. Y esta idea de que el alma se separe del cuerpo en realidad es una idea más platónica, más reencarnacionista, más helénica, y no es tanto la idea del judeocristianismo. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en la separación del alma y del espíritu y del cuerpo, sino que más bien veían una especie de monismo, no de monismo que solamente existe lo físico, sino que hay una integralidad antropológica que no se puede separar. Y tanto es así que el espíritu del hombre es animado por el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios apela al viento, apela al mover de las cosas, a algo invisible que anda por las dimensiones físicas, sobre las aguas, dice Génesis 1, y lo respiramos y nos anima, nos da vida. Y en ese sentido, el cuerpo humano, para el judío, es algo integral. El alma es la vida, es la posibilidad de respirar. El espíritu es algo invisible que viene de parte de Dios y que anima justamente el espíritu humano. Y hay una dialéctica ahí, una necesidad de Dios respecto de su existencia para vivir, y que el hombre es sustentado por el Espíritu de Dios. Entonces es rara esta distinción de decir, bueno, el alma ahora va para el infierno, para el Hades. Sin embargo, Jesús, estaba riendo porque pasaron los basureros y tiraron la bolsa por arriba del techo. Sin embargo, Jesús habla de una parábola, la parábola del rico y Lázaro, y menciona el Hades, que es una terminología griega que habla de un inframundo, de un lugar, un reinado gobernado por el dios griego Hades, justamente, y que es un dios celoso que no permite que los muertos se le escapen de su reino, ¿no? Entonces, bueno, apela a esta idea, y evidentemente hay una dialéctica en el judeocristianismo con la mitología griega, con la mitología sumeria, babilónica, y la teología se va construyendo a partir del diálogo y la apologética y la defensa de la cosmovisión, de la tradición que el pueblo tenía, ¿no? Entonces se puede ver a lo largo de la historia cómo va deviniendo este sentido de trascendencia expresado en conceptos como el infierno, como el inframundo. Entonces es rara esta idea de la separación del alma del cuerpo, pero se asume, se la toma a los griegos. Y de hecho la teología del primer siglo viene siendo construida por la apocalíptica judía previa al primer siglo, y por eso suena tan disonante la teología del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento, porque se olvidan los 400 años que hay en el medio de teología, ¿no? Entonces es posible esta distinción y este ensamble entre perspectiva griega y perspectiva judía en el Nuevo Testamento gracias a la teología previa. Ahora,
hay un problema ahí con el tema del Hades, con el tema del infierno, porque el infierno en realidad va a ser mejor percibido en la teología apocalíptica de Juan, de la revelación del libro de Apocalipsis, donde es un lago de fuego y azufre, un lugar físico. Y es ahí donde el Hades, ¡pum!, se va a arrojar cuando todo termine. Y los muertos y el Hades van a arrojar sus muertos, el mar y el Hades van a arrojar los muertos, y ahí se va a acabar la existencia. O se va a acabar la existencia o va a haber un periodo infinitamente, no infinitamente, sino de eterno sufrimiento, ¿no? De llanto y crujir de diente constante. Pero está la posibilidad de repensar la condenación eterna, la perdición, este sentido de perderse, como la destrucción completa de la existencia humana o de la existencia individual, de los sujetos que no supieron acudir al perdón de Dios para restaurar su relación con Él, de que no supieron reconocer la soberanía divina sobre el universo porque Él es el creador y no decidieron acudir a Él por misericordia, por restauración individual, por sentido de trascendencia. Entonces, es posible pensar la aniquilación del alma como una doctrina que realmente sea una proyección futura y que vaya a cumplirse. Es decir, que dejemos de existir, no sé si con la muerte o con una posterior tipo de existencia. Que eso es algo que creen los testigos de Jehová, si no me equivoco. Pero el punto es que Daniel también habla de una resurrección de los injustos, una resurrección de los impíos, que no sabemos cuándo tendrá efecto. Si al morir el individuo es resucitado para ser depositado en el Hades, si es resucitado en el Hades para tomar una corporalidad diferente y desde el Hades ser arrojado al lago de fuego y dejar de existir, cosas que no tendría sentido. Toda esta escatología de condenación pierde mucho sentido para mí si se la piensa con una resurrección posterior, con un aniquilamiento. La existencia eterna del sufrimiento cobraría sentido si hay una resurrección. Pero me parece que todo esto hay que revisarlo. Me parece que como cristianos tenemos que revisar el tema de la condenación y la perdición. Para mí tiene que ver con una especie de aniquilación en el cual el ser humano deja de ser, porque se perdió, porque ya no tiene utilidad, porque ya no es funcional al propósito divino. Y es la natural consecuencia de sus decisiones. No percibo que sea justo la paga eterna y el cumplimiento eterno de una condena de llanto y crujir de dientes, de tormento, por haber incumplido leyes que tienen efecto en lo terrenal. Claramente Dios es eterno, claramente la ley de Dios es eterna y se va contra eso. Pero me parece que falta la misericordia de Dios y el propósito de Dios ahí. Entonces, hay este conflicto con cuándo sucede la resurrección del impío, hay este conflicto con qué tipo de esencia es la condenación y el castigo, la eternidad de los conceptos, ¿no? De esas proyecciones que hacemos de la justicia de Dios, se tienen que ver temporalizadas en el mundo. Y los hombres llevamos adelante la justicia y ahí se objetiviza, digamos, este atributo de Dios que es la justicia. Pero en la eternidad, para mí, en algún punto debe ser manifestado de esa manera. Y justamente hay dos textos que nos hablan de la condenación, del fuego eterno, en el plano temporal, en el plano de existencia contemporáneo. Y justamente es cuando Jesús dice, creo que lo dice, no sé si lo dice Jesús o lo dice Juan el Bautista, no me acuerdo, pero está en el libro de Juan y dice: los que no han creído en el Hijo del Hombre ya han sido condenados. Y como pasaba con lo que hablábamos del cielo, ¿no? ¿Cómo puede ser que estamos acá y estamos en el cielo al mismo tiempo? Bueno, ¿cómo puede ser que los impíos están acá y están condenados al mismo tiempo? Bueno, posiblemente porque se da esta
simbiosis de conceptos y esta temporalidad de los sentidos de la proyección eterna. Porque también Judas dice que hay que arrebatarlos salvándolos del fuego. ¿Y en qué fuego están sumergidos? En el fuego de la condenación, en el fuego del infierno, que es la justicia eterna de Dios. O sea que están separados de Dios y esa separación de Dios es eterna. No eterna porque es infinita en el tiempo, sino es eterna porque Dios es eterno y Dios es atemporal. Y justamente, bueno, acá podríamos integrar la relatividad del tiempo, descubierta por un científico de preeminencia como es Einstein, ¿no? Y por otro filósofo que dice que el tiempo no existe, McTaggart, que el pasado y el futuro no existen, dice, son ilusiones que tenemos en nuestra mente para poder trabajar, para poder procesar datos y así hacer análisis y tomar decisiones. Pero justamente lo que dice es que vivimos en un continuo y en un eterno presente, en el que las cosas van cambiando de lugar y van cambiando de estado. Y la creación es la aparición de un estado y una posición nueva, simplemente eso. Que antes no existía, obviamente creada por Dios. Entonces son dos momentos en la historia, son los momentos de Dios. Pero Dios es eterno, Dios estuvo en ese momento y estuvo en el otro. Entonces, en algún punto en Dios suceden todas estas cosas sin un pasado y sin un presente, ¿no? Pero eso es percibido por nosotros simplemente por nuestra naturaleza terrenal. Ahora, y lo mismo pasaría con la destrucción y la aniquilación del alma. Vas a dejar de existir si sos impío, si sos injusto, si no reconociste la soberanía de Dios, pero en algún sentido es eterna esa perdición. Pero bueno, ahí lo dice Juan y lo dice Judas. Hoy hay una especie de infierno, o el infierno es hoy, y hay que arrebatar a los impíos, hay que arrebatar a los injustos, a los condenados de ahí. Entonces me parece interesante pensar así esa realidad porque en Apocalipsis, cuando se habla del lago de fuego y azufre, podría ser bien una proyección hipotética de este sentido de justicia aplicada a las personas que no obedecieron a la soberanía de Dios, que no reconocieron su amor y que no pudieron saldar su cuenta y que no pudieron reconciliarse con Dios recibiendo de su perdón. Entonces, el pensar así, el infierno, me parece que también tiene sentido respecto de lo que dice Jesús del Gehenna, porque Jesús habla de el llanto y el crujido de dientes de afuera de la ciudad, y el Gehenna era un basurero donde se tiraban todos los desechos y donde probablemente se quemaban muchos cadáveres que no tenían la posibilidad no pertenecían a una comunidad que los mantenga, que los ayude, que los ame y que puedan sepultar su cadáver. Entonces muchos terminaban ahí. Y probablemente sea una historia trágica la de muchas personas que han terminado siendo quemadas en el Gehenna, en el basurero. Y el llanto y el crujido de dientes en algún punto es eso, ¿no? Es esa tragedia. Es esa pérdida de sentido, pérdida de propósito que se encuentra en la muerte. Y hay que pensar también la muerte con un sentido teleológico. Porque si tomamos Génesis 1 y la creación, el relato de la creación en términos simbólicos, la muerte viene a tener un sentido y un propósito en la vida, en la existencia. Así como el mal, así como los problemas, vienen a tener también un sentido en algún punto didáctico, de aporte al crecimiento, de desafío para el hombre, ¿no? Entonces creo que está la posibilidad de reflexionar y repensar el infierno de esta manera, ¿no? No solamente como un sentido, una proyección futura para el ser humano que no ha podido reconciliarse con Dios, que necesita, al cual hay que juzgar, y la justicia demanda la condena por haber quebrantado la ley de Dios. Pero no hacer ese desdoblamiento que se hace en Apocalipsis con la intención de reflexionar sobre eso,
de hacer apocalíptica, justamente profecía para el pueblo, para el contexto y para la circunstancia, y retomar el sentido integral de la condenación, del infierno, y poder entenderlo como una situación y como un estado actual de las personas que sufren, que están perdidas y a las que es necesario llevarles el amor de Dios.